Para el ejercicio planteado, debemos proponer que podemos entender que existen dos situaciones. Uno con la piedra 1 y otro con la piedra 2. Además que como se utiliza la misma cuerda o una cuerda del mismo material, significa que las dos cuerdas tienen la misma resistencia. Por lo tanto, lo que debemos entender es que la tensión en la piedra 1 tiene que ser igual a la tensión en la piedra 2. ¿Vale? Con la primera piedra podemos calcular precisamente cuál es la tensión máxima que soporta y esa tensión la podemos utilizar para la piedra 2 y calculamos la frecuencia con la que puede girar. ¿Ok? Entonces, recordemos, de acuerdo a lo que nos ha dicho Santiago, pues la fuerza centrífuga tiene que ser igual a la tensión. Eso es lo que vamos a proponer. Entonces, fuerza centrífuga, decíamos que la calculábamos como masa por omega cuadrado y por el radio. Eso va a ser la tensión, que es la que nos va a servir para allá. La masa para la piedra 1, por favor me corrigen si me equivoco en los valores, era de 0.8. Sí. Que la velocidad angular era igual a 2 por pi por la frecuencia, ¿cierto? Pero la frecuencia es de 4 revoluciones por segundo. Y eso elevado al cuadrado. Multiplicado por el radio, es decir, la longitud de la cuerda del primer problema, que era de 40 centímetros, es decir, 0,4 metros. Y con eso estamos obteniendo la tensión. Aquí solucionamos el problema. A ver cuánto nos da. Esto sería 0.8 por 2. Esto realmente es un 8 pi, ¿no? 2 por 4, 8 pi. 8 pi al cuadrado. 8 pi. 202,12. 202.12, 13. Por redondeo, sí, efectivamente 202.13. O sea que la tensión máxima que soporta la cuerda es de 202.13 unidades. Newton. Es una fuerza, correcto. Y esta es la tensión máxima que soporta la cuerda. Recuerden que aquí estamos hablando de la resistencia de la cuerda. Como es la misma cuerda, pues tiene que soportar la misma tensión. O sea que para este caso, la fuerza centrífuga, como tiene también que ser igual a la tensión, dado que me están preguntando por la frecuencia máxima, entonces esto es 202, Dios mío, 202,3. Y será igual a la masa por omega cuadrado por R. Profe, Dime. en el primero usted nos da es revoluciones por segundo, no radianes por segundo. No entendí tu... Es que usted dijo que W era radianes por segundo ¿Sí? y usted nos dio fue revoluciones por segundo, 4. Claro, porque les estoy dando la frecuencia. Por Pero, ejemplo, mira que aquí esto que yo tengo aquí es omega. Esto sí. ok, o sea, usted como que metió ahí la ecuación. Sí, claro, eso fue lo que hice. Sí. Por eso dije que omega lo calculaba como 2 por pi por la frecuencia. ¿Vale? Vale. De igual forma lo voy a hacer aquí. Aquí entonces la masa, ahora, si no estoy mal, la masa era de 1 kilogramo, ¿cierto? Multiplicado por omega, pero otra vez omega es igual a 2
por pi por la frecuencia. Y esta frecuencia es la que necesitamos hallar. Multiplicado por el radio, y ahora el radio es de 0,5. Y eso es lo que me tiene que dar 202,13. ¿Ok? Para este caso, entonces se trata de despejar 1 por 0,5, pues sigue siendo 0,5 que va a pasar a dividir. Entonces quedaría 2 por pi por la frecuencia elevado al cuadrado, que será igual a 202,13. ¿Qué hago ahora para poder seguir despejando? ¿Cuál sería el siguiente paso? Mm, el Pasar elevado, la raíz, profe. ¿no? Correcto. Tengo que quitar el cuadrado, por lo tanto pasaría como una raíz. Entonces, esto sería igual a aquí me comí algo, ¿cierto? No escribí el dividido. Dividido entre 0,5. Entonces, esto sería igual a la raíz cuadrada de 202,13 dividido entre 0,5. ¿Qué me queda todavía de este lado? Me queda 2pi por la frecuencia. ¿Y qué haría de último? ¿Qué se hace de último aquí? La multiplicación. La multiplicación. ¿Qué multiplico? El 2. ¿Con quién lo Ah, multiplico? también eso. Entonces, al fin, ¿qué? Pues 2pi se multiplica por la frecuencia. Pero es que yo no conozco la frecuencia. Bueno, pasa a dividir el 2pi Se con todo pasa. eso. Eso sí es más bien. El 2pi pasaría todo a dividir. O sea, todo esto dividido entre 2pi. Y ahora sí tengo que esto va a ser la frecuencia. Ah, 3,20, ¿no? Sí. Sí, señorita, eso sí es. La frecuencia máxima, la que puede girar, es de 3, podemos quitar esos ceros ya. Y esto es revoluciones por segundo. Y ese ya es el problema. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno. El siguiente problema plantea lo siguiente. Tenemos un disco que está girando que tiene una longitud de 30 centímetros, es decir, un radio de 30 centímetros. Radio. ¿Ok? A 20 centímetros de su centro de giro, colocamos un objeto. ¿Listo? Y el disco lo vamos a hacer girar. Lo vamos a hacer girar de tal forma que el objeto va a empezarse a deslizar. ¿Listo? ¿Sí está claro el problema? Profe, ¿de cuánto era ¿Cuánto que, perdón? el radio? El radio del disco es de 30 centímetros. Y el objeto lo colocamos a 20 centímetros. Estamos, o sea que la distancia que hay desde aquí hasta aquí son 20 centímetros. Y la distancia que hay de aquí hasta aquí son 30 centímetros. ¿Sí estamos?
Entonces, Toca hallar el límite, el límite. así que toca ya el límite. Todavía O no, sea, todavía no hago ninguna pregunta. Vamos a ver cuáles son las preguntas ahora. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿a qué frecuencia, con qué frecuencia debe girar el disco para que el objeto se deslice hasta el borde, en un tiempo de 2 segundos? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia debe girar el disco para que el objeto se deslice hasta el borde en un tiempo de 2 segundos? Me imagino que sí saben cómo hacerlo. Ah, bueno, aquí vamos a dar algunos valores, ¿no? Coeficiente de fricción entre el objeto y el disco, vamos a darlo de 0.5. Y pues una masa para que ustedes trabajen, porque les gusta siempre trabajar con masa, de 2 kilogramos. aquí sí se calcula la normal, ¿verdad? En el anterior también calculamos la normal, ¿cierto? No, esa fue la tensión. Ah, ok. No, bueno, sí. Me refiero al ejercicio del disco, sí. Sí, aquí toca calcular la normal. Entonces, este es un problema donde tenemos que combinar 3 conceptos que ya hemos visto. Conceptos de cinemática, conceptos de dinámica y ahora concepto de movimiento circular uniforme. Entonces, los dejo a ver ustedes qué plantean. Con este ejercicio terminamos por hoy, ¿vale?